Abran sus Biblias en Mateo capítulo 22. Voy a leer ahí algunos versículos, versos 15 al 22. Parece mentira que ya casi estamos a fin de año. Así que tomemos nota de lo que vamos a sacar de la Escritura en esta ocasión. Entonces, verso 15, se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle a Jesús, entre paréntesis, en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen? ¿Y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. Bueno, Señor, gracias como siempre por tu palabra y por favor ministrala a nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, imagínense por un momento que se enfrentan con una pregunta diseñada para atraparlos, agarrarlos fuera de base por un momento. Una pregunta que no importa cómo ustedes la vayan a responder, de todas maneras, la respuesta que den siempre los va a dejar comprometidos o pegados. Por tomar un ejemplo, supongamos que alguien les dice: ¿ya dejaste de mentir? Si usted dice que sí, dejé de mentir, bueno, está admitiendo que estuvo mintiendo. Y si usted responde que no, quiere decir que está mintiendo. ¿Se dan cuenta cómo es la cosa? Es una pregunta capciosa que está diseñada precisamente para acusarlo a usted de mentiroso. No importa cómo vaya a responder, siempre va a quedar como un mentiroso. Y así es como tenemos este incidente tan interesante, ¿no? Intentaron poner en ridículo o expuesto a Jesús con esta pregunta que hicieron estas personas. O sea que, a ver, los líderes religiosos no buscan una respuesta instructiva con el propósito de aprender algo de labios del Señor Jesucristo, cosas que tienen que ver con lo espiritual. Lo que estaban tratando era de ridiculizar a Jesús delante de la gente. Sin embargo, a ver, Jesús, con una sabiduría característica ya del Señor, nunca lo podían agarrar, no solamente evita la trampa, sino que además los deja con una lección que hace eco también, porque nos alcanza a todos nosotros. Una lección importante que es darle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ahora, esta declaración de Jesús, hermano querido, no solo demuestra el intento, frustró el intento de estas personas, pero también nos llama a nosotros a una seria reflexión que deberíamos considerarla todos nosotros. ¿Le estamos dando a Dios lo que le corresponde? Piensa bien en esto. Yo, como cristiano, ¿le estoy dando a Dios lo que se le debe dar a Dios? ¿O es simplemente un amén cuando leemos el pasaje bíblico? Hermano, ¿reconocemos realmente el señorío de Dios en todas las áreas y aspectos de cada una de nuestras vidas? Miren, nosotros a veces en la religión cristiana
Vamos leyendo la Biblia y aprendiendo cosas, pero resulta que nos acostumbramos a algo mecánico. Y es de decir amén a todo lo que nos dicen acerca de la palabra de Dios. Y me refiero a cuando se nos habla a lo que dice la palabra de Dios, porque hay quienes tienen sus propias interpretaciones. Pero muchas veces sabemos que tenemos que decir amén porque eso es lo que dice la Biblia. Pero tenemos que romper con ese patrón mecánico de decir amén a todo, pero resulta que después, y esto lo he dicho en otras ocasiones y de otras maneras, de acostumbrarnos a decir o a sentir algo, pero no lo vamos a llevar a la práctica. Y hoy en el cristianismo del siglo XXI decimos más amén de lo que deberíamos, porque en realidad el cristianismo no está viviendo a las alturas de lo que significa realmente la fe cristiana. Así que Jesús es interesante porque acá lo encontramos no con el intento de evadir las responsabilidades cívicas. Todo lo contrario, vemos que él asume su responsabilidad como persona que habitaba en ese entonces, pero él está dejando claro la prioridad que debe tener y que debe ser Dios en la vida de cada uno de nosotros. Jesús, repito, no está dando un paso a un lado como habitante en ese entonces de Jerusalén y de lo que era el gobierno romano, pero sin embargo le está dando el primer lugar o el lugar central a Dios en todos los asuntos de la vida. Fíjense que en el verso 15 comienza diciendo entonces. Entonces, y lo que tenemos acá es muy interesante porque resulta que Jesús, en los versículos anteriores, ahí tenemos desde el verso 1 al 14, presentando una de esas hermosas parábolas que el Señor siempre presentaba, ¿no? Nos dejan lecciones muy hermosas. Y en este caso él presenta o termina de haber dado lo que es la parábola de la fiesta de bodas, que lo que hace es exponer, ¿no es cierto?, la hipocresía y el desinterés de los líderes religiosos que rechazaban la oferta gratuita de Dios a poder ser parte de esa celebración que tiene que ver con el reino de los cielos. Toda la tesis del Evangelio de Mateo es: el reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios está abierto para recibir personas que se acercan con fe. En los versos 13 y 14 dice: entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Lo que tenemos ahí en esos versículos es una advertencia tremenda de parte del Señor Jesucristo. Pasando revista rápido, ¿no? Porque no me quiero entretener ahora en esa parábola, tenemos el amplio llamado de Dios. Muchos son llamados. Lamentablemente la gente no presta atención a este llamado de Dios. Tenemos en los versos 3, versos 5 y 6, la impronta respuesta de muchos de los invitados. Dice: envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. ¿Qué cosa, no? Imagínense que los invitan a una fiesta de boda y uno dice: no quiero, y lo dejan a la pareja que se casa solos. Versos 4 y 5, o 5 y 6, dice: ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros tomando a los siervos encima. Miren, los afrentaron y los mataron. Miren qué linda gente, ¿no? Van los mensajeros llevando la invitación en mano y lo que hacen es agredir a estas personas. Verso 11 tenemos la vestimenta espiritual inapropiada. Después que rechazaron la invitación se coló uno, pero resulta que no estaba correctamente vestido. Y así muchas personas pretenden algún día entrar al reino de Dios sin la vestimenta espiritual apropiada que nos da Dios en Cristo Jesús. Y por último, verso 14, tenemos la elección divina, ese tema tan, no sé, qué sé yo, infectante. Hay gente que parece como que es peor que el COVID cuando se habla de la elección, pero bueno, el Señor habla aquí en este último versículo acerca de la elección divina. Resulta que de la misma manera que estos religiosos rechazaron la invitación a esa fiesta de bodas,
que repito, es una alegoría de lo que es el reino de Dios ofrecido gratuitamente a las personas. Hoy la gente, yo no sé por qué, pero seguimos con la misma tesitura. Dios nos sigue invitando a todos nosotros a entrar a esa celebración, a esa fiesta que empieza con el perdón gratuito y la salvación, la vida eterna, a entrar al reino de Dios, y la sociedad hoy todavía sigue con la misma postura de rechazar esa invitación del Señor. Ustedes se van ahí afuera, ahora en las fiestas de Navidad, a veces pasamos con Gloria cuando venimos o vamos para la casa, estamos forzados a pasar por ese mall que está ahí en, ¿cómo se llama? En Avenue Road, ¿no? El York, creo que se llama. Pero está lleno, está atestado de autos. Y los coches llevan una y más gente adentro, así que adentro es un hormiguero de gente que se prepara para la Navidad. Pero realmente es el centro de atención de la gente lo que significa la Navidad en estos días. No, la gente va a aprovecharse de las ofertas. Tuvimos ahora, ¿qué es? El Black Friday. Ahora tenemos el 26, acá se celebra el Boxing Day. Y están todos prendidos en la revista, ¿no es cierto? O en las redes para ver cuáles son las ofertas de último momento y aprovechar las Navidades esperando esas ofertas para poder agarrarnos de algunas cosas. Eso nos habla del desenfoque que hay en cuanto a la centralidad del Señor en estas fechas tan importantes. Estas personas, fíjense que si miramos un poco el contexto, ya venían con una actitud hostil hacia el Señor, ¿no? En los versos, capítulo 21, verso 23, dice, cuando vino Jesús al templo, lo pongo entre paréntesis Jesús, ¿no? Pero aparece allí, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Fíjense qué interesante, ¿eh? A Jesús, está enseñando en el templo, en lugar de esperar el turno a que termine de enseñar y entonces llevarlo a un lado y preguntarle si querían saber. No, lo que hacen ellos, vienen de prepo y se meten allí en medio de la enseñanza y lo paran al Señor en medio de su exhortación, de su enseñanza, diciendo, ¿con qué autoridad te pones tú a enseñar a esta gente lo que estás enseñando? En el verso 46 dice, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Y en el capítulo 22, verso 15, que es el pasaje que leímos, dice, entonces se fueron los fariseos y consultaron, entre ellos, obviamente, cómo sorprenderle en alguna cosa. O sea que, en líneas generales, lo que tenemos acá es que esta gente cuestionaba la autoridad de Jesús. Miren ustedes, ¿eh? La segunda cosa es que querían hacerle daño, según el verso 46. Y la tercera cosa es que querían ridiculizarlo, hacer que Jesús pase un papelón adelante de la gente. Ahora digo yo, ¿no es eso justamente lo que continúa haciendo la sociedad de hoy con Jesucristo? Pónganse a pensar un poquito. Hoy la gente todavía sigue cuestionando la autoridad de Jesús. La actitud nuestra es, ¿por qué yo tengo que hacerle caso a Jesús? ¿Por qué tengo que hacer lo que me dicen? ¿Por qué yo la vida la manejo como yo quiero? Con mi dinero hago lo que quiero. Con mi tiempo lo manejo como yo quiero. No necesito que alguien venga a decirme a mí, mucho menos un Dios que no veo ni toco, que me venga a decir, o que Jesús, el que vivió hace 2000 años, que ya está muerto, no sé dónde está, que venga hoy a decirme a mí cómo tengo que manejar mis intereses, cómo tengo que vivir. Esa es la actitud de la gente contemporánea, por eso es que no tiene ningún interés en las cosas del Señor. ¿Con qué autoridad un hombre que pasó por este mundo hace 2000 años atrás me viene a decir a mí cómo tengo que vivir en el siglo XXI? Y no solamente eso, pero también queremos dañar a Jesús. Por eso es que mucha gente trata de ver cómo lo cancelan, que no se hable más de este Jesús. Quieren erradicarlo de la psiquis de la sociedad. Y nunca faltan los que lo ridiculizan, hacen chistes, bromas pesadas, fuera de lugar, una falta de respeto.
Inclusive aquellos que se asocian con Jesús también son personas que se cuestiona la autoridad a la cual apelan ellos, que es la palabra de Dios. O son perseguidos o son ridiculizados en la sociedad contemporánea. Así que todo lo que tiene que ver con Jesús pasa por el mismo filtro por el cual querían pasar a Jesús estos religiosos en aquel entonces. Y en medio entonces de todo este clima áspero, hostil, fétido, el ambiente podrido que vivía la gente en aquel entonces, Jesús le hace un llamado a estas personas, pero por extensión nos hace un llamado a todos nosotros en la época en que estamos viviendo, a darle a Dios lo que le corresponde. Esto no es algo de hace 2000 años atrás, esto sigue haciendo eco en el tiempo, darle a Dios lo que es suyo. Y estas cosas que estaba haciendo esta gente no era darle a Dios lo que le corresponde, estaban haciendo precisamente lo contrario. Hermano querido, dime una cosa, ¿le estás dando a Dios hoy lo que le corresponde? Honestamente, ¿le estás dando a Dios lo que es de Dios? Y entonces yo quiero que miremos a través de estos versículos qué cosas son las que debemos darle a Dios. Y lo primero que vemos acá es que tenemos que darle nuestro sincero interés. Darle a Dios nuestro sincero interés. Ahí en el versículo 16 y 17, fíjate, síganme con sus Biblias, ¿no? Porque vamos a hacer el trabajo con la Escritura. No se trata acá de opiniones o lo que yo le digo a ustedes. En el verso 16 y 17 nos dice que los fariseos del verso 15, fíjense en que comienza en el verso 15 con los fariseos sentándose a hacer una trama a ver cómo lo agarramos a Jesús. Pero en los versos 16 y 17, los fariseos lo que hacen es enviar a sus discípulos. O sea que esta gente no tiene la decencia, díganme ustedes, la decencia de venir ellos mismos a cuestionar a Jesús. Mandan a sus discípulos. Y si eso ya no muestra la maldad de esta gente y la cobardía, lo que vemos es que los mandan con los herodianos. Y estos son detalles muy importantes. Primero, ¿por qué le mandan a los discípulos? Esto expone la cobardía de estos señores y la hipocresía que habían ellos. ¿Por qué? Porque estos señores ya habían tenido, nos dice Mateo en el capítulo anterior, el final, verso 46, que quisieron agarrar a Jesús. Lo quisieron arrestar. Pero resulta que la gente había ganado Jesús una popularidad tremenda, a tal punto que ahora ya no era un carpintero que vivía en un rincón del mundo haciendo muebles, sino que ahora lo tenían por profeta. Y ya no había mucha simpatía con los religiosos, y ahora si tocaba a este profeta que, según la gente, hacía milagros y predicaba la verdad, podía tirarse a todo el populacho encima a los religiosos. Entonces, lo que hacen es mandar a sus discípulos. Así que, si la gente se llega a levantar y a atacar a estas personas, los religiosos hubiesen podido despegarse de la situación diciendo, nosotros no tenemos nada que ver. Son nuestros discípulos, así que tienen que entenderlo, son todavía principiantes, no saben lo que hacen, pero en tal caso son ellos, no nosotros. Y de esa manera quedaban despegados de cualquier compromiso. Y la otra cosa que también es grave es el hecho que los mandaron con los herodianos. Esta era gente que estaba alineada con el gobierno de Roma. Lógicamente que toda esta casta comenzó con Herodes el Grande cuando nacía Jesucristo. Ahora lo que tenemos son sus descendientes. Pero todos ellos formaban una casta, una facción política. Y acá lo que estamos observando es cómo estas personas exponen su hipocresía porque odiaban a los romanos, pero sin embargo estaban dispuestos a formar una especie de sincretismo. Estaban tratando de juntarse o unirse, tanto los que eran de la política como la religión, para poder desacreditar, exponer y ridiculizar al Señor Jesucristo. Los herodianos, si el Señor Jesucristo decía algo fuera de lugar, entonces podían
los religiosos despegarse inclusive diciendo, bueno, es un asunto de la política, no tenemos nada que ver con el asunto. O sea que lo que vemos acá, a fin de cuentas, es cómo la política y la religión se están uniendo para complotar contra la persona del Señor Jesucristo. Ahora, estas personas me llaman la atención porque no van con los tapones de punta, ¿no? No van al choque con Jesús, estos representantes de los religiosos y los políticos. No van con los guantes puestos como hicieron los religiosos en los primeros versículos del capítulo anterior, cuando le fueron a decir, pero usted, ¿con qué autoridad vienes a enseñar o a meterte en este lugar? Nota en verso 16 que ellos dicen o reconocen que Jesús es amante de la verdad. La segunda cosa es que Él enseña la verdad. Y la tercera cosa es que Jesús juzga con verdad. Así que, noten qué interesante, ellos no vienen abiertamente con la acusación, sino que le vienen echando flores a Jesús. Eres un amante de la verdad, enseñas la verdad, juzgas con verdad. Y sin embargo, Jesús, que conoce perfectamente lo que hay en el corazón de estos individuos, y por cierto, nos agarra, ¿no? Porque conoce bien lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Lo que hace es exponer lo que esconden realmente estas personas. En el verso 18, Jesús les dice, ¿por qué me tentáis, hipócritas? En otras palabras, lo que expone es gente de doble cara. Gente que, otra vez, miren el cuadro, en el verso 16 se presentan como gente respetuosa que elogian la rectitud del Señor Jesucristo, pero realmente por debajo de esa fachada, de esa cosa superficial, lo que había era lo que estaba en el corazón de esta gente, de los religiosos y los herodianos que venían a hacerle problemas al Señor. O sea que en el mundo, miren qué cosa tremenda, ¿no? Esto me hace pensar a mí, porque encontramos un poco como en el mundo de la religión, a través de la historia, y en el mundo de la política, siempre nos encontramos con gente de doble cara. ¿Cuántas veces nosotros miramos hoy a través de los medios personas que dicen ser servidores de Dios, pero debajo de esa careta vemos lobos, como se nos enseñó en la escuela dominical? Lobos, gente que con la intención de negociar con los cristianos, de despedazarlos, de arruinarles la vida, de comerciar con sus almas. Y en el mundo de la política pasa exactamente lo mismo. Gente que ustedes los ven cuando tienen que hacer sus campañas prometiendo un montón de cosas, pero por debajo de esa careta, de esa fachada de preocupación por la sociedad, por el electorado, lo que vemos son lobos rapaces, gente que después terminan en unos escándalos tremendos. Así que esto ya vemos que desde los tiempos de Jesús, y antes también, pero en los tiempos de Jesús, según la narración, ya se estaba dando en la sociedad, y lo mismo lo vemos hoy en la actualidad. Vemos que delante de la religión y la política vemos una fachada, pero detrás de eso hay gente corrompida, llena de cosas raras, que realmente lo que buscan es más bien negociar con las personas. Así que notamos que entonces la hipocresía siempre esconde la malicia. Y eso es lo que expone el Señor Jesucristo. Hoy hay gente que habla muy bonito de Jesús, Hay gente que usted lo escucha y tiene una habilidad para expresarse. Y escuchamos decir cosas muy hermosas acerca del Señor Jesucristo, como estos hipócritas que en el verso 16 elogian a Jesús. Pero el corazón de estas personas no está ni un metro cerca de Dios. No le dan a Dios lo que le corresponde a Dios, lejos de esa realidad. Hermano, mira, Dios no busca acercamientos superficiales, mecánicos, falsos. Hoy la religión ha caído en ese acercamiento pretendido a Dios con una máscara, donde sí, lógicamente decimos cosas muy hermosas acerca del Señor, pero es un acercamiento hipócrita, es una fachada nada más, pero nuestro corazón está lejos del Señor.
Dios lo que busca es que nos acerquemos a su Hijo Jesucristo con un corazón sincero y con un interés genuino por las cosas de Dios, especialmente lo que tiene que ver con su perdón y la salvación gratuita que nos ofrece a través del sacrificio del Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 10, verso 22 dice, acerquémonos pues con corazón sincero. El escritor está diciendo, no te acerques como hacían los religiosos y como hacen muchas veces los religiosos hoy, que pretenden acercarse a Dios. Israel se acercaba al santuario a servir a Dios. Pero el escritor de Hebreos decía, acércate a través de Jesucristo, en ese contexto del capítulo 10 de Hebreos, pero con un corazón sincero. En Jeremías capítulo 29, verso 13 dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Hermano querido, ¿de qué manera te estás acercando a Dios? Piensa bien en eso. ¿De qué forma yo me acerco a la presencia del Señor? ¿Lo haces como un gesto meramente religioso? Porque el domingo tenemos que ir a la iglesia. Porque a mí me dicen que no debo dejar de congregarme, por lo tanto tengo que ir todos los domingos a la iglesia. Y simplemente lo hacemos como un gesto mecánico, una especie de religión compulsiva. Me siento obligado porque me lo dicen desde los púlpitos que tengo que ir a la iglesia. O quizás que voy a la iglesia para generar algún tipo de controversia, armar lío. ¿Cuál es la motivación que nos lleva a buscar al Señor? ¿Lo hacemos verdaderamente buscando a quien le debemos todo lo que somos y todo lo que tenemos? A menudo la gente busca a Dios cuando se encuentran en un problema, que puede ser salud, dinero, qué sé yo. Pero resulta que cuando salimos de esas situaciones ya no nos acercamos a Dios. Nos acercamos más a la sociedad y al mundo que nos ofrece un montón de cosas. Pero ya no necesito a Dios con la misma urgencia que cuando pasamos por esos problemas. Cuando el Señor Jesucristo nos llama a acercarnos y a darle a Dios lo que es de Dios, lo que debemos darle es nuestro sincero interés. La segunda cosa que vemos basados en estos versículos es que no solamente tenemos que darle nuestro sincero interés, pero tenemos que darle nuestra sincera sumisión. En otras palabras, someternos totalmente a la voluntad de Dios. De sentarnos quietamente y preguntar, Señor, ¿qué quieres de mi vida? Y no esperar la respuesta y decir, bueno, amén, sino hacerlo. Porque, repito, hemos caído en un patrón en que se nos dice qué es lo que el Señor quiere de nosotros. Decimos, sí, amén, claro, eso es lo que dice la Biblia. Pero no lo hacemos. A ver, cuando miramos nosotros de qué forma están formadas las iglesias y vemos que es todo un desastre, es porque no estamos haciendo la voluntad de Dios. Cuando nuestros hogares se vienen abajo, es porque no estamos haciendo la voluntad de Dios. Cuando la sociedad va como la patada, es porque no estamos haciendo la voluntad de Dios. Y sin embargo le preguntamos, hacemos un survey y le preguntamos a las personas, ¿usted estima realmente que hay que obedecer a Dios? La mayoría de los cristianos, no creo que haya un cristiano o una persona que vaya a la iglesia que le diga no. Usualmente la gente va a decir, amén, claro que sí, hay que hacer lo que Dios dice, pero lo estamos haciendo. A ver, ¿por qué estamos todo el tiempo viniendo al trono pidiéndole a Dios perdón por nuestros pecados? ¿De dónde sale eso? Bueno, de la desobediencia. Si tú pecaste es porque no hiciste caso a lo que te dice Dios. Y no estoy tratando ahora de promover un perfeccionismo que no existe, pero es para mostrarles cómo constantemente necesitamos revisar nuestros valores y conductas, nuestras convicciones y ser honestos. Acá Jesús denuncia la hipocresía. Y hoy la iglesia es una iglesia que está cayendo en este fenómeno. Somos religiosos como esta gente, pero realmente no estamos mostrando una doble cara. Hay una cara externa, la del feliz cumpleaños, y resulta que detrás de esa careta está o se esconde lo que realmente somos. Estamos haciendo una especie de teatros. Así que darle a Dios lo que es de Dios implica someterme absolutamente y en todo sentido a Él. Subordinar mi vida totalmente a su voluntad. Mucha gente tiene
una especie de curiosidad por las palabras de Dios y las enseñanzas del Señor Jesucristo. Pero de ahí a someternos a esas enseñanzas es una cosa muy diferente. Hay gente que quiere estudiar, y está muy bien, pero me acuerdo hace muchos años, cuando empecé en lo que es la fe cristiana, quería estudiar, pero porque tenía curiosidad. Pero el asunto no es que me despierte la curiosidad y leer o estudiar por curiosidad. El asunto es aprender y estudiar para crecer espiritualmente y poder conocer más qué Dios quiere de mi vida y someterme a esa voluntad, que dirija Dios mi vida a su manera. Los versos 17 al 21 en ese pasaje dicen, ellos le hacen la pregunta, ¿es lícito dar tributo a César o no? La pregunta acá no tiene ningún interés en la respuesta espiritual de Jesús, tratando de sentarse a ver si el Señor nos enseña algo que pueda compartir con nosotros y hacernos crecer espiritualmente. Era simplemente una pregunta para tenderle una trampa a Jesús y de esa manera cancelarlo. Si Jesús decía que era lícito darle tributo al César, entonces toda esa chusma que lo tenían por profeta se le hubiesen echado encima. Es decir, a ver, los judíos detestaban a los romanos y si por casualidad él decía que era lícito pagarle tributo a César, entonces toda la población que estaba de alguna manera inclinado hacia Jesús, que lo protegían, le daban algún tipo de cobertura, se hubiese desplomado. Y entonces hubiesen terminado acreditados los religiosos que ciertamente querían cancelar al Señor Jesucristo. Si por casualidad decía que no era lícito pagar los tributos, se hubiese echado a los herodianos encima, que eran representantes de la facción política, y entonces si lo arrestaban a Jesús, los religiosos hubiesen quedado despegados porque hubiesen dicho, bueno, es un asunto de la política, nosotros no tenemos nada que ver, nos parece que es una injusticia, pero ¿qué va a hacer? Es Roma. O sea que la pregunta es capciosa. No había manera de zafar de esta situación. La pregunta era, ¿te sometes a César, sí o no? Y claro, la cosa era brava, ¿no? Porque si Jesús respondía a cualquiera de esas dos, estaba terminado. ¿Qué pasa? Que acá Jesús lo que va a hacer es dar una respuesta que los descoloca por completo. A ver, miren el cuadro. En el verso 15 dice que consultaron los religiosos para ver cómo agarramos a Jesús. No fueron dos personas, era todo el concilio que tuvieron su reunión y dijeron, bueno, ¿cómo podemos agarrar a Jesús? Porque ya habían fracasado en el intento. Y sin duda que lo que hicieron es tirar lluvia de ideas, ¿entiende el concepto? Empezaron cada uno a dar su opinión y buscar de una manera, argumental, cómo podemos agarrar a este hombre con una pregunta de la cual no se pueda escapar. Así que tuvieron que poner todas sus cabezas a trabajar, miren ustedes, en lugar de orar y buscar en la palabra de Dios cómo manejar el asunto, se sentaron a ver cómo lo metían en la trampa a este hombre. Y llegaron a la conclusión, si le tiramos esta pregunta lo agarramos. Con esta lo agarramos. ¿Quién hace la primera moción? ¿Quién hace la segunda? Y todo el mundo dijo, ahí estamos todos de acuerdo con esto. Así que mandaron a los discípulos y a los herodianos con el plan perfecto. Con esto lo tenemos a Jesús agarrado. Y sin embargo, esperando ellos que diga una u otra, una sola respuesta, Jesús les da una respuesta que los descolocó por completo. No tenían la menor idea de que iba a responder de esa manera. Ellos decían, la respuesta de Jesús va a ser esta, no hay salida. Y sin embargo, Jesús lo que va a exponer es la sabiduría sobrenatural que no tiene par. Verso 20 y 21, Jesús les deja una conclusión clara. Y es que aunque es cierto que debemos cumplir con nuestras responsabilidades cívicas, con más razón tenemos que cumplir entonces con nuestras responsabilidades espirituales con Dios. Jesús dice, sí, hay que pagar el impuesto, pero hay que darle a Dios lo que le corresponde, lo que esta gente no le estaba dando. Los impuestos en aquel entonces, como en todos los impuestos, ¿no?
son mayormente opresivos. Por eso se llama impuestos. Es una imposición del Estado. Lógicamente, en aquel entonces estaba fomentada por una ambición terrible del imperio y es por eso que la gente reaccionaba negativamente con los impuestos que, los gravámenes fiscales que le ponía Roma. Ahora, ojo, porque también la sociedad se beneficiaba, igual que hoy, de los impuestos. Por ejemplo, en aquel entonces había grandes trabajos de infraestructura, los caminos que se habían construido en base a los impuestos que cobraba Roma. Estaban pasando por una etapa histórica muy importante, lo que se conoce como la Pax Romana. Roma había establecido, después de algunos siglos de guerra, especialmente en lo que es con los pueblos bárbaros, había establecido cierta estabilidad política. Así que la gente se beneficiaba de eso, pero había que mantener una maquinaria fuerza pública, le llamaríamos hoy, un ejército y un montón de gente que tenía que cuidar y mantener la ley y el orden en la sociedad. También se construían edificios de los cuales se beneficiaba la sociedad y se subvencionaban, por ejemplo, los gastos para las fiestas solemnes de los judíos y todo lo que tenía que ver con la religión. Así que eran cargas fiscales asfixiantes de las cuales obtenían ciertos beneficios, pero que ciertamente a Roma se le iba la mano y es por eso que la gente reaccionaba en una forma negativa. Así que, ojo, recibían beneficios con el pago de los impuestos, pero mayores beneficios recibían de parte de Dios en lo espiritual con la presencia del Señor Jesucristo, a lo cual ellos no estaban prestando mucha atención. Hermano, nuestra sumisión a Dios implica que le entreguemos a Él todo lo que nosotros somos, todo lo que tenemos, nuestras vidas, nuestros deseos, nuestros proyectos, nuestros valores, nuestros talentos, nuestros recursos, etcétera, de entregarle a Dios todo. No basta con obedecer las leyes humanas. La Biblia nos dice, por ejemplo, en Romanos 13, que debemos someternos a las autoridades superiores. Pero no basta con someterse a eso y decir yo me cumplo las leyes civiles. Pero mayormente si te sometes a eso te felicito, pero tenemos mayormente que someternos a las leyes espirituales, las leyes de Dios. No tenemos problemas de admitir que debemos someternos a la ley humana. Y si una persona viola tal ley, tiene que pagar las consecuencias. Pero ¿qué criterio usamos para justificar que tenemos algún tipo de licencia para romper las leyes de Dios? Que con Él sí tenemos ciertas libertades. Es lamentable eso, pero eso lo vivimos hoy en la vida cristiana. Entonces, hermano, ¿qué áreas consideras que todavía no has entregado totalmente a Dios? Bueno, hazlo. Entrega esas áreas que todavía se están flojas a la voluntad de Dios. A ver, por eso Jesús dice, dad a Dios lo que es de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que darle? Número 1, darle nuestro sincero interés. Segundo, tenemos que darle nuestra sincera sumisión. Y número 3, lo que le tenemos que dar es nuestra sincera devoción a Dios. Repito, sincero interés, sincera sumisión y en tercer lugar, nuestra sincera devoción. Verso 22 dice, oyendo esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. Ahora mira que detalle interesante. Llegaron allí, quedaron sorprendidos. ¿Y qué pasó? Se fueron. ¿Por dónde vinieron? Se fueron estos señores. A ver, las respuestas de Jesús los dejó atónitos. Repito, tenían el plan bien hecho, humanamente hablando. Tiraron la pregunta, ellos sabían bien que Jesús tenía que responder de una sola manera. Cualquier persona normal no podía responder de otra forma. Y sin embargo Jesús rompió el esquema, lo sacó de base. Y quedaron entonces con esa respuesta totalmente anonadados, porque ningún hombre hubiese respondido con la autoridad y la perspicacia con que lo hizo Jesús. Eso estaba exponiendo que este no es un hombre normal o común. Había algo sobrenatural en él.
Y es por eso que ellos captaron ese asunto y quedaron sorprendidos. Jamás nadie hubiese respondido de la manera que respondió el Señor Jesucristo. No podían negar la autoridad que emanaba de la persona del Señor Jesucristo. Ahora, sin embargo, estos hombres, y esto es algo que a mí me saca de base esto, porque inclusive lo vemos repitiéndose este fenómeno en la actualidad, es que en lugar de quedarse allí en la presencia del Señor y caer rendido a sus pies para adorarle, para darle devoción, se fueron admirados de sus palabras, pero no se fueron admirados de su persona y mucho menos admirados de su obra. ¿Y qué hace esta gente? Bueno, se alejaron de la presencia de Jesús. ¿Para qué? Para ir otra vez a aquellos maestros. Fíjense, se van de uno que acaban de reconocer. ¿Sabes qué? No hay nadie que enseñe como tú. Eres un amante de la verdad, que enseñas la verdad, que juzgas con verdad. ¿Y qué hacen? Frente a esta realidad, lo que hacen es reconocer que realmente es un hombre extraordinario, pero se vuelven otra vez para ir a escuchar e ir detrás, ser los discípulos de aquellos que odian la verdad, aman la mentira, que enseñan la mentira y que juzgan con injusticia. Allá detrás de estas personas y los políticos que por supuesto tenían a toda la sociedad sometida a un sistema imperialista que los tenía oprimidos. ¿Se dan cuenta la incongruencia del ser humano? Y lo mismo seguimos haciendo en el tiempo presente. Lo que nosotros, hermano querido, tenemos que hacer es que cuando escuchamos las palabras de Jesús, este relato que les estoy puntualizando ahora, lo que tenemos que mostrar es nuestra devoción al Señor. No es simplemente decir amén. La verdad, la Biblia, qué lindas cosas que nos enseñan acerca de Jesús. Esto tiene que llevarnos a nuestra adoración, a ser devotos del Señor, no quedar sorprendidos con las enseñanzas hermosas que tenemos en la Biblia. ¿Cuánta gente he escuchado decir qué lindo que es, qué linda es la Biblia, qué inspiradora es la Biblia? Pero ¿y entonces qué hacemos con eso? Lo que Dios busca es tu devoción, no mostrar interés simplemente por las enseñanzas, para luego ir y volver tras las mismas creencias y las mismas ideas que teníamos antes de habernos acercado a la palabra del Señor. La devoción sincera nos mueve a caer en los pies de Jesús y adorarlo, de rendir nuestras vidas a Él, cayendo rendidos para aceptar su perdón, su salvación, su oferta de vida eterna, no simplemente para entretener nuestros oídos y nuestra curiosidad a el nivel de intelectualidad o sabiduría que tenía Jesús al responder a las masas. El hecho de haber sido el que vino para redimir nuestras almas de la condenación eterna, eso debería movernos a una sincera devoción todos los días al Señor. Tu devoción, dime una cosa, ¿es un reflejo o hace eco de la gratitud de tu corazón por lo que el Señor ha hecho por tu vida? Ponte a pensar, no digamos más amén a todo lo que nos dicen, sino que el amén lo convertamos en un hecho. Realmente mi vida es una vida que refleja mi gratitud a Él por lo que Dios ha hecho por mi vida, al haberme otorgado el perdón y la salvación. Juan 4:24, Jesús decía estas palabras: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Es una necesidad que lo hagamos en espíritu y en verdad. Esta gente que elogiaba a Jesús no lo hacían con un espíritu de verdad. Eran hipócritas. El mismo Señor los expone. Nosotros hoy tenemos que terminar con esa careta. Una careta que a lo mejor... Ayer estaba mirando una película interesante de un payaso, ¿no? Una persona con doble personalidad y que se pone una careta por fuera. Y la careta, claro, es la careta de un payaso con sonrisa y una cantidad de cosas, algo muy divertido. Debajo lo que escondía era un hombre terrible, un demonio. Bueno, a veces nosotros nos ponemos una careta donde mostramos una imagen que no es lo que esconde debajo. Bueno, a la gente la podemos engrupir con la careta.
Cuando nos ven, dicen, es un payaso. Pero debajo de esa careta, Dios, que puede ver los corazones de la persona, como sucede en este relato, dice, hipócritas, llenos de maldad. Si todo pertenece a Dios, si realmente le decimos amén a esa declaración, nuestra responsabilidad es darle todo lo que tú y yo somos, todo lo que poseemos. Y no estoy diciendo esto para que vendas tu casa y lo traigas como hacen algunos sabandijas que dicen, venda el auto, venda su joya y tráigalo y póngalo acá en el altar. No. Ese no es el discurso que estoy dando, no me malentiendan. Lo que estoy diciendo es la actitud que tengo yo con todo lo que Dios me ha otorgado. ¿Qué uso hago de esas cosas? Úsalas, pero úsalas para la gloria de Dios, entregados como un acto de devoción. En este incidente, que es un relato corto, pero tenemos un llamado a examinar nuestra sinceridad. ¿Qué es lo que me motiva a mí venir a la iglesia? ¿Qué es lo que me motiva a mí buscar a Dios? ¿Qué clase de corazón tengo yo con el Señor? La Biblia nos dice que debemos darle a Dios lo que es y lo que debe ser suyo. Y Jesús nos está mostrando a través, o Mateo en este caso, ¿no? Jesús, él relata este incidente con Jesús. Y lo que tenemos que darle a Dios, lo que tenemos que entregarle es nuestro sincero interés. Tenemos que darle nuestra sincera sumisión, y insisto en la palabra sincera como contrapunto a la palabra hipócritas que dice Jesús ahí. La palabra contraria a la hipocresía es la sinceridad, por eso enfatizo estos 3 puntos. Nuestro sincero interés por las cosas de Dios, nuestra sincera sumisión, realmente yo me someto a la voluntad de Dios. Y la tercera cosa es nuestra sincera devoción, que realmente yo adoro con mi vida y mis bienes a el Señor. La respuesta de Jesús para terminar, yo pensaba esta semana, no solamente silencia la hipocresía, y esto es algo que debería hacer eco en las paredes del tiempo, y es silenciar la hipocresía del hombre a través de la historia, que ha pretendido mostrar una cosa a Dios que realmente no está allí, sino que pone el foco en lo que realmente importa en la vida de cada creyente, y es nuestra relación personal con Dios. Jesús no busca que, en fin, nosotros vayamos a su presencia con palabras vacías, con una religión compulsiva. Sí, tengo que ir al edificio, al templo, para cantar y adorar a Dios. Lo que Dios busca es una figura de lo que realmente somos delante de Él. A ver, lo que Dios busca es que, así como la moneda romana que le presentaron a Jesús mostraba la imagen de César, bueno, ahora que nuestras vidas en Cristo Jesús muestren la imagen de Dios en cada uno de nosotros. Dale, hermano querido, a Dios lo que es de Dios. Deja de dar a Dios lo que es del mundo, lo que es de la carne, lo que es un corazón insincero. Darle una religión compulsiva, una religión mecánica que, en fin, se ha acostumbrado a que tenemos que venir todos los domingos a la iglesia. Y ojo, debemos venir todos los domingos a la iglesia. Pero cuando eso se convierte en un ejercicio mecánico, tengo que ir a la misa, porque así es como hace la tradición. Bueno, eso es una religión compulsiva, no sirve para nada. Eso es justamente ponerse esa máscara del artista. La palabra es hipócrita, es hupocrités, que significa o representaba la máscara de los actores en aquel entonces, que se colocaban para representar un personaje que era algo ficticio. La máscara, debajo de esa máscara estaba el actor que representaba el personaje, pero no era la realidad. Y se utiliza esa expresión del teatro para hablar del hipócrita, el hombre que usa esa máscara, esa fachada para mostrar que realmente somos algo que realmente no somos. Y Dios puede mirar detrás de la máscara. Dale a Dios lo que le corresponde, a Dios lo que es de Dios. Tu sincero interés, tu sincera voluntad, tu sincero entregarte, y tu sincera devoción a Dios. Eso es lo que Dios está esperando que le entreguemos. Nuestra devoción
sincera. Quiera Dios que al final de casi este año, la semana que viene vamos a hablar un poquito acerca del evento de la Navidad, pero hermano, quiero animarte, quiero que hagas un análisis de cómo te has comportado este año y si le has dado a Dios lo que le corresponde. Y que podamos entonces ahora hacer cuentas y el año que comienza decir, bueno, Señor, ¿sabes qué? Ahora voy a hacer los ajustes pertinentes. Y ahora sí, voy a comenzar a darte lo que realmente te corresponde. Y que nos examinemos si lo que le estamos dando hoy, si eso es lo que le corresponde a Dios. Y de esa manera vamos a poder servirle de una manera que no solamente se maraville con sus palabras, sino que nos maravillemos con su persona y especialmente con la obra que hizo para la salvación de cada una de nuestras almas. Señor, gracias por haber preservado este incidente entre aquellos que fueron enviados por los religiosos, un acto bochornoso realmente, pero también, Señor, que nos deja una lección para la reflexión a nosotros. Ayúdanos a servirte, Señor, con honestidad y a darte lo que te corresponde. No darte las migajas, sino todo lo que somos, para darte gloria y para darte honor y especialmente corazones agradecidos por tu perdón, por la salvación y por la vida eterna. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.